La joven secretaria quedó impactada al ver una foto suya de la niñez en la oficina de su patrón. El aire acondicionado zumbaba con ese ruido constante que Valeria ya ni siquiera notaba después de 6 meses trabajando en el piso 32. Eran las 8 de la mañana y la ciudad todavía despertaba allá abajo, pero en la oficina de Fernando Durán ya reinaba ese silencio corporativo que olía a dinero y a café recién hecho. Valeria llevaba la taza humeante con cuidado, tratando de no derramar ni una gota sobre el piso de mármol italiano, que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida. A sus 27 años, había aprendido a moverse por ese mundo de lujos como si fuera invisible y eficiente. Eso era lo que se esperaba de una asistente administrativa. «Buenos días, señor Durán», dijo con esa sonrisa profesional que había perfeccionado. Fernando levantó la vista de los documentos que revisaba y le devolvió un gesto amable. A sus 55 años, el dueño de la constructora más importante de la Ciudad de México tenía ese aspecto de hombre que había ganado mucho, pero también había perdido algo fundamental en el camino. Valeria siempre lo había notado. Había algo triste en sus ojos, algo que el dinero no podía comprar ni esconder. «Gracias, Valeria. Justo lo que necesitaba». Ella dejó la taza sobre el escritorio de caoba y estaba a punto de retirarse cuando un rayo de sol atravesó las cortinas entreabiertas. La luz golpeó directamente un portarretratos antiguo que descansaba en una esquina del escritorio. Medio escondido entre pilas de contratos y carpetas, Valeria volteó la cabeza instintivamente, como si ese destello de luz la hubiera llamado por su nombre. Y entonces lo vio. El mundo se detuvo. En ese marco dorado y algo gastado por el tiempo, había una fotografía. Una niña de unos 4 años con colitas, sentada en un columpio de madera, sonriendo a la cámara con esa felicidad pura que solo tienen los niños. Llevaba puesto un vestido blanco con flores bordadas a mano, flores amarillas y rojas que formaban un patrón irregular pero hermoso. Valeria conocía ese vestido. Lo conocía porque su abuela lo había costurado, porque era el mismo vestido que ella llevaba en la única fotografía que conservaba de su infancia, la misma que guardaba como un tesoro en su departamento de Iztapalapa, dentro de una caja de zapatos junto con las pocas cosas que le quedaban de su mamá. «¿Se siente bien?». La voz de Fernando sonó lejana, como si viniera de otro mundo. Valeria no pudo responder. Sus manos empezaron a temblar. Sin darse cuenta, alcanzó el portarretratos. Lo tomó entre sus dedos como si fuera algo prohibido, algo que no debería estar ahí. La imagen la miraba desde el pasado. Era ella. Estaba completamente segura. La misma cara redonda, los mismos ojos oscuros, incluso el mismo lunar en la mejilla izquierda. «Esa fotografía», susurró, y su voz se quebró. «Soy yo». El portarretratos resbaló de sus manos. El sonido del vidrio estallando contra el suelo fue como un grito en medio del silencio. Los fragmentos se esparcieron por todas partes, brillando como pequeños espejos rotos que reflejaban pedazos de verdades imposibles. Fernando se puso de pie de inmediato. Su rostro, normalmente sereno y controlado, había perdido todo el color. Parecía que acababa de ver un fantasma, o peor aún, parecía que un fantasma acababa de descubrirlo a él. «Valeria». Su voz sonaba extraña, cargada con emociones que llevaban años enterradas. «Por favor, siéntese. ¿Cómo tiene esa foto?». Valeria dio un paso atrás, tambaleándose. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. ¿De dónde la sacó? Fernando rodeó el escritorio con pasos lentos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que ella huyera. Señaló uno de los sillones de piel que estaban frente a su escritorio. «Necesito que se siente, por favor. Hay algo que debí haberle dicho desde el día en que llegó a trabajar aquí». Valeria se dejó caer en el sillón. Las piernas ya no le respondían. Sentía como si todo a su alrededor se estuviera moviendo en cámara lenta. Fernando volvió a su silla, pero no se sentó. Se quedó de pie, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía más allá, como si buscara las palabras correctas en algún lugar entre esos edificios grises. «Hace 27 años», comenzó, y su voz temblaba de una manera que Valeria nunca había escuchado. «Conocí a una mujer. Se llamaba Elena». El nombre golpeó a Valeria como una ola fría. «Elena». Ese era el nombre de su mamá. «Elena Sánchez», continuó Fernando todavía sin voltear.
Era maestra de primaria en San Martín de las Flores, un pueblo pequeño, a unas horas de aquí. Fui allá por un proyecto de construcción. Ella enseñaba en la escuela del pueblo. Valeria apretó los brazos del sillón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La conocí un día que llevé materiales a la escuela. Fernando cerró los ojos. Era la persona más hermosa que había visto en mi vida, no solo por fuera. Era pura luz, pura bondad. Me enamoré de ella desde el primer momento. Mi mamá se llamaba Elena Sánchez, dijo Valeria, y las palabras salieron como un sollozo. Murió cuando yo tenía 5 años. Fernando volteó entonces. Tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas que probablemente llevaban décadas esperando para salir. Lo sé, susurró. Lo sé, Valeria. ¿Qué está diciendo? Valeria se puso de pie bruscamente. ¿Qué me está queriendo decir? Fernando abrió uno de los cajones de su escritorio. Sacó una carpeta vieja, llena de documentos amarillentos por el tiempo. La abrió sobre el escritorio y comenzó a sacar papeles, fotografías, cartas escritas a mano con tinta descolorida. Elena y yo estuvimos juntos durante 6 meses, los 6 meses más felices de mi vida. Pero mi familia se detuvo, buscando fuerzas para continuar. Mi familia ya había arreglado mi matrimonio con Beatriz Montero, la hija de un empresario poderoso. Alianzas, negocios, todo ese mundo en el que nací y del que nunca pude escapar. No, Valeria negó con la cabeza, retrocediendo. No. Me obligaron a volver, a casarme con Beatriz. Fui un cobarde, Valeria, un maldito cobarde. Dejé a Elena sin siquiera despedirme, sin explicarle nada. Simplemente desaparecí de su vida. Fernando tomó una carta, la más amarillenta de todas, y se la extendió a Valeria con manos temblorosas. 4 meses después, ella me escribió. Me dijo que estaba embarazada, que iba a tener una hija. Mi hija. El mundo de Valeria se desmoronó. Las paredes del lujoso escritorio parecieron cerrarse sobre ella. No podía respirar, no podía pensar, pero yo nunca recibí esa carta, continuó Fernando, y ahora lloraba abiertamente. Mi hermana Constanza la interceptó, la destruyó, y pagó a 2 hombres para que fueran a amenazar a Elena, para que se alejara de mí y nunca me buscara. No puede ser. Nunca supe nada, Valeria. Te lo juro. Nunca supe que Elena estaba embarazada. Nunca supe que tenía una hija. Viví todos estos años sin saberlo, hasta que Constanza confesó todo en su lecho de muerte. Hace 1 año, Fernando sacó más documentos, resultados de investigaciones privadas, actas de defunción, fotografías de un cementerio en San Martín de las Flores, y al final, una fotografía que hizo que a Valeria se le cortara la respiración. Su mamá, joven y hermosa, de pie junto a un hombre que era claramente Fernando, 27 años más joven. Estaban abrazados, sonreían, se veían enamorados. Cuando encontré la tumba de Elena, supe que había tenido una hija. Te busqué durante meses, Valeria. Contraté investigadores, seguí cada pista, y cuando vi tu fotografía en tu solicitud de empleo, su voz se quebró completamente. Supe que eras tú. Eres idéntica a ella. Valeria se desplomó de nuevo en el sillón, llorando sin control. Toda su vida había sido una mentira. Toda su vida había vivido sin saber que su papá estaba vivo, que la había buscado, que había sido separado de su mamá por otras personas. ¿Por qué no me dijiste desde el principio? Sollozó. ¿Por qué me dejaste trabajar aquí durante meses sin decirme nada? Fernando se arrodilló frente a ella, con el rostro destrozado por la culpa y el dolor. Porque tenía miedo, Valeria. Miedo de que me odiaras, de que pensaras que soy un cobarde. Porque lo soy. Fui un cobarde con tu mamá, y he sido un cobarde contigo. Valeria lo miró a través de las lágrimas. Ese hombre poderoso, ese millonario dueño de un imperio, estaba arrodillado frente a ella, roto y vulnerable. Mi mamá te amó hasta el final, dijo Valeria con voz temblorosa. Nunca se casó. En su diario solo escribía tu nombre, Fernando. Un sollozo escapó de la garganta de Fernando. Valeria extendió la mano, pero no se atrevió a tocarla. Me gustaría ser parte de tu vida, como tu papá, si tú me lo permites. Valeria se levantó bruscamente, alejándose de él. Necesito tiempo.
dijo, limpiándose las lágrimas. Esto es demasiado. Es demasiado. Y salió corriendo del escritorio, dejando atrás los fragmentos de vidrio roto en el suelo, dejando atrás a un hombre destrozado, dejando atrás una verdad que acababa de cambiar su vida para siempre. Valeria no volvió al trabajo durante 3 días. Se encerró en su pequeño departamento de Iztapalapa. Mirando la única fotografía que tenía de su mamá, Elena Sánchez sonreía en esa imagen descolorida, con su vestido sencillo y su cabello largo recogido en una trenza. Valeria siempre había pensado que tenía los ojos tristes, incluso cuando sonreía. Ahora entendía por qué. El 4.º día, Fernando apareció en su puerta. «No vine como tu jefe», dijo cuando ella abrió, sorprendida. «Vine como el hombre que le falló a tu mamá y que no quiere fallarte a ti». Valeria lo dejó pasar. El departamento era diminuto comparado con cualquier baño de la mansión de Fernando, pero él entró con respeto, como si pisara terreno sagrado. «Traje todo», dijo Fernando, colocando sobre la pequeña mesa de la sala varias carpetas gruesas. «Cada documento, cada fotografía, cada prueba. Quiero que sepas toda la verdad, no la versión que yo quiero que conozcas. La verdad completa, aunque me hagas pedazos después de leerla». Se sentaron juntos, y Fernando comenzó a hablar. «Tenía 28 años cuando conocí a tu mamá», empezó, con la voz quebrada. «Acababa de terminar la universidad. Mi papá me mandó a supervisar la construcción de unas viviendas en San Martín de las Flores. Yo era un idiota arrogante que pensaba que el mundo le debía todo. Abrió la primera carpeta. Había fotografías viejas de un pueblo pequeño, polvoriento, con casas sencillas y calles sin pavimentar. Un día llevé materiales a la escuela primaria. Tu mamá estaba en el patio, jugando con los niños. Llevaba un vestido amarillo y tenía flores en el cabello. Cuando me vio, se acercó a darme las gracias por las donaciones. Y yo, se detuvo, limpiándose los ojos. Me enamoré en ese preciso instante. Valeria observaba cada fotografía con hambre. Eran imágenes de su mamá joven, llena de vida, sonriendo de una manera que Valeria nunca había visto en la única foto que conservaba. Empecé a buscar cualquier pretexto para ir al pueblo. Inventaba problemas con la obra solo para verla. Me quedaba después del trabajo. Caminábamos juntos por los campos. Me contaba de sus alumnos, de sus sueños de hacer una escuela más grande. Yo le hablaba de tonterías, porque mi mundo era vacío comparado con el suyo. Fernando sacó una carta escrita a mano. La letra era delicada, femenina. Esta es la primera carta que me escribió. Me la dio un mes después de conocernos. Decía que estaba confundida porque yo venía de un mundo diferente, pero que no podía dejar de pensar en mí. Valeria tomó la carta con manos temblorosas. Era la letra de su mamá, la misma letra del diario que había leído 1000 veces. Fernando, no sé si esto está bien o está mal. Solo sé que cuando estás cerca, el mundo tiene más colores, y cuando te vas, todo se vuelve gris otra vez. Es así como se siente el amor, porque si es así, tengo miedo, mucho miedo. Una lágrima cayó sobre el papel amarillento. Le respondí que yo también tenía miedo, continuó Fernando, pero que nunca me había sentido más vivo que cuando estaba con ella. Durante 6 meses, fui al pueblo cada fin de semana. Nos escapábamos a un río que había cerca. Hablábamos durante horas. Ella me enseñó a ver el mundo diferente. Me enseñó que el dinero no era todo, que la felicidad estaba en las cosas simples. ¿La amabas?, preguntó Valeria en voz baja. Con todo lo que era, con todo lo que soy. Elena fue el único amor verdadero de mi vida. Valeria, el único. Fernando sacó más fotografías. Elena y él en el río. Elena enseñándole a hacer tortillas en casa de su mamá. Fernando con la camisa remangada, ayudando a reparar el techo de la escuela. Una noche, bajo las estrellas, le pedí que se casara conmigo. Dije que renunciaría a todo, que nos iríamos juntos a donde ella quisiera, que construiríamos una vida sencilla pero feliz. ¿Y qué dijo ella? Dijo que sí. Fernando cerró los ojos. Dijo que sí, y fue el día más feliz de mi vida. Pero 2 semanas después, mi familia descubrió todo. La voz de Fernando se volvió más oscura. Mi papá me llamó de regreso a la ciudad, me encerró en la casa. Mi mamá lloraba diciendo que estaba tirando mi vida por una pueblerina sin educación. Y mi hermana Constanza apretó los puños.
Constanza me dijo que yo era un Durán, que tenía responsabilidades, que no podía manchar el apellido familiar casándome con una maestra de pueblo. Pero podrías haber luchado, dijo Valeria, con rabia creciendo en su pecho. Podrías haberla defendido. Lo sé. Fernando la miró con ojos llenos de vergüenza. Debí haberlo hecho, pero era joven, débil, y mis padres me manipularon. Me dijeron que si me casaba con Elena, la arruinarían, que usarían su poder para quitarle su trabajo, para destruir la escuela, para hacerle la vida imposible. Me amenazaron con usar conexiones para inventarle cargos criminales. Valeria sintió náuseas. Fui un cobarde, Valeria. En lugar de protegerla, me rendí. Acepté casarme con Beatriz Montero, una mujer que nunca amé, una mujer que también era víctima de ese mismo sistema de matrimonios arreglados. Fernando sacó una fotografía de boda, él con traje, parado junto a una mujer rubia y elegante. Ambos lucían miserables. El día de mi boda, traté de llamar a Elena, pero Constanza ya había cortado la línea telefónica del pueblo. Intenté escribirle. Constanza interceptó las cartas. Durante meses, viví como un muerto. Beatriz lo sabía. Ella también tenía a alguien más. Vivimos como extraños bajo el mismo techo durante 15 años. Hasta que murió de cáncer. Valeria permaneció en silencio. La historia era aún peor de lo que había imaginado. 4 meses después de mi boda, continuó Fernando, sacando un sobre amarillento. Elena me escribió esta carta. Abrió el sobre con cuidado, como si fuera el objeto más frágil del mundo. Adentro había una carta escrita con letra temblorosa. Fernando, no sé si recibirás esto. No sé si sigues pensando en mí, pero necesito decirte algo. Estoy embarazada. Voy a tener una hija tuya. No te lo digo para que regreses o para arruinar tu matrimonio. Te lo digo porque creí que tenías derecho a saberlo. La amaré por los dos. Te prometo que la amaré suficiente por los dos. Siempre tuyo, Elena. Valeria sollozó. Nunca recibí esa carta, dijo Fernando. Constanza la interceptó, y en lugar de dármela, contrató a 2 hombres para que fueran a San Martín de las Flores. Les pagó para que amenazaran a Elena, para que le dijeran que si intentaba contactarme de nuevo, lastimarían a su familia, a su mamá anciana. ¿Cómo puedes saber todo esto? Fernando sacó otro documento, porque Constanza confesó todo en su lecho de muerte. Hace 1 año, muriendo de la misma enfermedad que mató a Beatriz. Me llamó y me contó toda la verdad. Me mostró esta carta que había guardado durante 27 años. Me dijo dónde había mandado a los hombres. Me dio nombres, fechas, lugares. Colocó sobre la mesa una confesión escrita y firmada por Constanza Durán, fechada 1 año atrás. Me dijo que lo había hecho por mi bien, que Elena me habría arruinado la vida, que gracias a ella, yo había construido este imperio. Y luego murió, esperando que la perdonara. ¿Y la perdonaste?, preguntó Valeria. No, morí con ella ese día. Una parte de mí murió, sabiendo todo lo que me había quitado, todo lo que le había quitado a Elena, todo lo que te había quitado a ti. Fernando sacó documentos de investigación privada, certificados de defunción, fotografías de un cementerio. Contraté investigadores inmediatamente. Encontraron la tumba de Elena en San Martín de las Flores. Murió hace 22 años, atropellada por un coche que nunca se detuvo. Tenía 32 años. Valeria conocía esa historia. Su abuela se la había contado 1000 veces. Llorando, los investigadores siguieron la pista. Descubrieron que Elena había tenido una hija, una niña que fue criada por su abuela hasta que la abuela también murió. Cuando la niña tenía 17 años, esa niña se había mudado a la Ciudad de México. Había estudiado administración en una escuela técnica. Había trabajado en diferentes oficinas hasta que apliqué para trabajar en tu empresa, completó Valeria. Cuando vi tu fotografía en tu solicitud de empleo, supe que eras tú. Tienes los mismos ojos de Elena, la misma boca, la misma forma de sonreír incluso cuando estás triste. Fernando extendió los resultados de un examen de ADN. Hice esto antes de contratarte. Tomé una muestra de tu taza de café de la entrevista. Perdóname por eso, pero necesitaba estar seguro. Valeria leyó el documento. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Eres mi hija, Valeria, y me gustaría intentar ser tu papá.
Sé que no merezco ese título. Sé que llegué 27 años tarde, pero si me das una oportunidad. Valeria lo interrumpió, abrazándolo de repente. Lloró en su hombro como no había llorado desde que era niña. Mi mamá te amó hasta el final, sollozó. Nunca habló mal de ti. En su diario, escribió que esperaba que fueras feliz, que esperaba que tuvieras una buena vida, aunque no fuera con ella. Fernando la abrazó, temblando. No fui feliz ni un solo día sin ella. Permanecieron así durante largo rato, padre e hija, reunidos por fin después de toda una vida robada. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse sobre la Ciudad de México, y en algún lugar, entre las estrellas, Elena Sánchez sonreía. Las siguientes semanas fueron como aprender a caminar de nuevo. Valeria regresó al trabajo, pero ya no como simple asistente administrativa. Fernando insistió en que tomara una oficina propia, en que asistiera a reuniones importantes, en que conociera cada aspecto del negocio familiar, nuestro negocio familiar. Le corregía cada vez que ella decía, tu empresa. Los fines de semana se volvieron sagrados. Fernando cerraba su teléfono, cancelaba compromisos y los dedicaba completamente a conocer a su hija. Iban a restaurantes pequeños donde nadie los reconocía, caminaban por parques, hablaban durante horas sobre todo y nada. Cuéntame de cuando eras niña, le pedía Fernando una tarde en una cafetería de la Condesa. Quiero saber todo lo que me perdí. Y Valeria le contaba. Las historias de su abuela enseñándole a cocinar, las tardes haciendo la tarea bajo un foco que parpadeaba, los cumpleaños sencillos con pastel casero y vecinos cantando las mañanitas, las noches llorando por una mamá que apenas recordaba. Fernando escuchaba cada palabra como si fuera oro. Tomaba notas mentales de sus comidas favoritas, de las canciones que le gustaban, de los libros que había leído. Poco a poco, iba llenando los espacios vacíos de 27 años perdidos. Una noche, mientras cenaban en el departamento de Valeria, ella había insistido en cocinar. Fernando sacó un sobre blanco. Quiero hacerlo oficial, dijo. Ya hice el reconocimiento legal. Ahora eres oficialmente Valeria Sánchez Durán, si quieres llevar mi apellido. Claro. Valeria miró el documento. Certificado de reconocimiento de paternidad. Su nombre, completo y legal, junto al de Fernando. No sé si estoy lista para ser una Durán, admitió. Ese apellido viene con tanto peso. Entonces sé una Sánchez que tiene un papá llamado Durán, sonrió Fernando. No necesitas cambiar quién eres, solo déjame ser parte de quién eres. Valeria guardó el documento con cuidado. Hay algo más, continuó Fernando, esta vez más serio. Hablé con mis abogados. Quiero incluirte en mi testamento, oficialmente, como mi hija y heredera legítima de todo lo que construí. No necesitas hacer eso. Sí necesito. No es por el dinero, Valeria. Es porque eres mi hija, y todo lo que tengo debió haber sido también de Elena, también tuyo, desde el principio. Valeria asintió, con un nudo en la garganta. Pero hay algo que debo advertirte, agregó Fernando, con el rostro ensombrecido. Mi sobrina Verónica no se va a tomar esto bien. Ella es la hija de Constanza, y durante años ha asumido que heredaría todo cuando yo muera. ¿Sabe de mí? Aún no, pero lo sabrá pronto, y conociéndola, no va a ser agradable. Fernando tenía razón. 2 días después, el resultado del examen de ADN y el reconocimiento de paternidad se archivaron oficialmente. El abogado de Fernando informó a todos los miembros relevantes de la familia Durán, y menos de 1 hora después, Verónica Durán irrumpió en el piso 32 como un huracán vestido de Chanel. Valeria estaba en su nueva oficina revisando unos contratos cuando escuchó los gritos. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese viejo loco? La puerta del despacho de Fernando se abrió de golpe. Valeria se asomó justo a tiempo para ver a una mujer de unos 30 años, rubia perfectamente peinada, maquillaje impecable y expresión de furia absoluta, plantarse frente al escritorio de Fernando. Reconociendo a tu secretaria como tu hija, escupió Verónica. ¿En serio, tío? ¿Cuánto te está cobrando por esta actuación? Fernando se puso de pie lentamente. Su voz era fría como el hielo. Cuida tu tono, Verónica. Mi tono. Se rió con amargura. Llevas 30 años sin tener hijos. 30 años. Y ahora de repente aparece una niña pobre con una historia triste y tú caes en su trampa. No es una trampa. Valeria es mi hija.
comprobado por ADN. El ADN se puede falsificar. Los documentos se pueden inventar. Verónica golpeó el escritorio con la palma. Qué tan conveniente que justo tu asistente resulte ser la hija perdida que nunca supiste que tenías. Valeria sintió que la sangre le hervía. Entró al despacho sin pensarlo. No estoy aquí por su dinero, dijo, manteniendo la voz firme. No pedí nada de esto. Si pudiera elegir, elegiría haber crecido con mi mamá y con mi papá. Pero no tuve esa opción porque su mamá se aseguró de destruir esa posibilidad. Verónica volteó hacia ella con ojos llenos de veneno. ¿Ah, sí? ¿Y tú quién te crees para hablar de mi mamá? Alguien que leyó su confesión, respondió Valeria, donde admite que interceptó las cartas, que mandó a amenazar a mi mamá, que separó a 2 personas que se amaban solo por orgullo y ambición. Mi mamá protegió a esta familia, siseó Verónica. Protegió el apellido Durán de una cualquiera que... Basta. El grito de Fernando hizo temblar los cristales. No vuelvas a referirte así a Elena. Nunca. ¿Me oíste? Verónica dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad de su tío. Valeria es mi hija, continuó Fernando, con voz de acero, y será incluida en mi testamento junto con todos los derechos que eso conlleva. Si no te gusta, puedes irte, pero si te quedas, respetarás a tu prima. ¿Mi prima? Verónica se rió sin humor. Esto es ridículo. ¿Sabes cuánto he trabajado para esta empresa? ¿Cuántos años he dedicado a construir este imperio mientras tú jugabas al empresario solitario y ahora llega ella, con sus trapos baratos y su historia de Cenicienta, y se queda con todo? No se queda con nada que no le corresponda, dijo Fernando firmemente. Y te sugiero que midas tus palabras antes de que digas algo de lo que te arrepientas. Arrepentirme. Los ojos de Verónica brillaban con rabia pura. Lo único de lo que me arrepiento es de haber perdido mi tiempo creyendo que esta familia significaba algo para ti. Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de salir, lanzó una última mirada a Valeria. Era una mirada que prometía guerra. Esto no se queda así, dijo en voz baja pero clara. Ni creas que te vas a salir con la tuya, cualquiera que seas. Y salió, dejando un silencio pesado en su estela. Fernando se dejó caer en su silla, de repente pareciendo mucho mayor de sus 55 años. Lo siento, dijo. Siento que hayas tenido que escuchar eso. Valeria se sentó frente a él, todavía temblando por la adrenalina. ¿Siempre ha sido así? Verónica es... complicada. Constanza la crió sola después de que su papá las abandonara. Le inculcó la idea de que el apellido Durán lo era todo, que el dinero y el poder eran lo único que importaba. Es hija de su madre en todos los sentidos. Me odia, dijo Valeria simplemente. Te tiene miedo, corrigió Fernando, porque representas algo que ella nunca ha tenido, amor genuino. Yo nunca quise a Verónica de la manera que debería haber querido a una sobrina. Siempre fue difícil. Manipuladora, como Constanza, pero contigo... Sus ojos se suavizaron. Contigo es diferente. Eres hija de Elena, y eso lo cambia todo. Durante los siguientes días, Valeria sintió los efectos de la furia de Verónica. Rumores empezaron a circular en la oficina. Empleados que antes eran amables, ahora la miraban con recelo. Escuchó murmullos sobre la secretaria que sedujo al jefe para quedarse con su dinero. Alguien puso una nota anónima en su escritorio. Las trepadoras siempre caen. Fernando contrató seguridad adicional. Puso a su abogado personal a disposición de Valeria las 24 horas. Pero ambos sabían que esto era solo el principio. Una noche, saliendo tarde de la oficina, Valeria encontró a Verónica esperándola en el estacionamiento. Estaba sola, recargada en un auto deportivo rojo. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo Verónica sin saludar. Que probablemente sí eres su hija, que toda esta historia patética probablemente sea verdad. Valeria se detuvo, manteniendo la distancia. Entonces acepta la realidad y déjanos en paz. No, sonrió Verónica, pero era una sonrisa sin alegría, porque ese dinero es mío, esa empresa es mía, yo trabajé por ella, yo me rompí el lomo mientras tú jugabas a la pueblerina pobre, y no voy a dejar que me la quites, yo no quiero quitarte nada. Mentirosa, escupió Verónica, todas quieren algo, y cuando descubra cuál es tu verdadero juego, te voy a destruir, a ti y a tu historia de amor imposible. Se subió a su auto y arrancó, dejando marcas de llanta en el pavimento.
Valeria subió a su propio coche con manos temblorosas. Sabía que esto no iba a terminar bien. No tenía idea de cuán razón tenía. La guerra comenzó silenciosamente, como todas las guerras verdaderamente peligrosas. Al principio fueron cosas pequeñas. Un correo importante que nunca llegó a la bandeja de entrada de Valeria. Documentos que misteriosamente desaparecían de su escritorio. Reuniones a las que supuestamente no había sido invitada, aunque Fernando juraba haberla incluido en la lista. «Es Verónica», decía Fernando con mandíbula apretada. «Está jugando sucio». Pero las cosas pequeñas pronto se convirtieron en grandes. Una mañana, Valeria llegó al trabajo y encontró a un grupo de empleados mirándola con expresiones extrañas. Algunos con lástima, otros con desprecio apenas disimulado. Su asistente, una chica joven llamada Patricia, se acercó con un periódico en las manos. «Valeria, deberías ver esto». La primera plana del periódico de chismes más leído de la ciudad mostraba una foto borrosa de ella saliendo de un restaurante con Fernando. El titular gritaba: «Millonario Durán reconoce a supuesta hija». Amor paternal o romance secreto. Valeria sintió que el mundo se tambaleaba. «No, esto no puede estar pasando», leyó el artículo con horror creciente. Insinuaban una relación romántica. Sugerían que el reconocimiento de paternidad era una fachada para cubrir un affair. Citaban fuentes cercanas a la familia, que cuestionaban la legitimidad del examen de ADN. Incluso mencionaban su origen humilde como evidencia de que era una cazafortunas. Fernando entró como tormenta a la oficina media hora después, con el mismo periódico arrugado en el puño. «Ya hablé con mis abogados. Vamos a demandar por difamación». «¿De qué sirve?». Valeria tenía lágrimas en los ojos. «El daño ya está hecho. La gente ya leyó esto. Ya formaron su opinión. No me importa lo que piense la gente. Solo me importas tú». Pero a Valeria sí le importaba. Le importaba cuando sus compañeros de trabajo susurraban al verla pasar. Le importaba cuando el guardia de seguridad la miraba con desaprobación. Le importaba cuando recibió mensajes anónimos en redes sociales llamándola de todo, menos bonita. Y Verónica apenas estaba empezando. Los ataques se volvieron más sofisticados. Documentos financieros de la empresa empezaron a mostrar irregularidades que señalaban directamente hacia Valeria. Alguien había falsificado su firma en transferencias no autorizadas. De repente, auditores internos la convocaban para aclarar inconsistencias. «Es un trabajo profesional», explicó el jefe de contabilidad a Fernando. «Quien hizo esto conoce nuestros sistemas a la perfección». «Verónica», dijo Fernando entre dientes. «Ella tiene acceso total a todos los sistemas. Contrató a una firma de ciberseguridad para rastrear las anomalías. Puso guardias de seguridad privados siguiendo discretamente a Valeria. Revisó personalmente cada documento que pasaba por las manos de su hija, pero no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Una tarde, Valeria salió de una junta especialmente tensa. Varios miembros del consejo directivo habían cuestionado abiertamente su presencia en la empresa, sin experiencia previa. Ascenso inexplicable. Conflicto de intereses. Fernando había defendido cada acusación, pero Valeria veía el desgaste en su rostro. Llegó a su departamento exhausta, con un dolor de cabeza que amenazaba con partirle el cráneo. Abrió la puerta y encendió la luz. Todo estaba destrozado. Los muebles volcados, los cojines del sofá rajados, con el relleno desparramado por todo el piso, la televisión hecha pedazos, los libros arrancados de los estantes y desperdigados como hojas muertas. Pero lo peor estaba en su recámara. Valeria entró temblando. Las paredes habían sido rayadas con spray rojo. Perra mentirosa. Su ropa estaba cortada en tiras. Su computadora, destruida a martillazos. Y sobre la cama, como un altar profanado, estaban los tesoros de su infancia, las fotografías de su mamá, todas rasgadas por la mitad, el rostro de Elena destruido sistemáticamente en cada una, el diario que su mamá había escrito, con páginas arrancadas y quemadas, y el vestido blanco con flores bordadas, el mismo de la fotografía, el mismo que su abuela había cosido con tanto amor, cortado en pedazos tan pequeños que era imposible reconstruirlo. Valeria cayó de rodillas. No gritó, no lloró, solo se quedó ahí, mirando los restos de lo único que le quedaba de su mamá, todo lo que había sobrevivido a 27 años de orfandad, de pobreza, de soledad. Había sido destruido en una tarde. Su teléfono sonó.
Era Fernando. Valeria. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Ella no podía hablar. Las palabras se habían evaporado. Valeria, ¿qué pasa? Mi casa. Finalmente logró susurrar. Destruyeron todo. Destruyeron las cosas de mi mamá. No te muevas. Voy para allá ahora mismo. Fernando llegó 15 minutos después, seguido de policías y guardias de seguridad. Encontró a Valeria exactamente donde la había dejado el teléfono, en el piso de su recámara, sosteniendo un pedazo del vestido blanco. Se arrodilló junto a ella y la abrazó mientras ella finalmente lloraba. Sollozos profundos que venían desde algún lugar roto dentro de su alma. Se llevaron lo último que me quedaba de ella, decía entre lágrimas. Lo último. Papá, ya no tengo nada. Me tienes a mí, susurró Fernando, con su propia voz quebrada. Y te juro por todo lo que soy que quien hizo esto va a pagar. Los policías tomaron fotografías, recolectaron evidencia, hicieron preguntas. Pero Valeria sabía que no encontrarían nada. Quien había hecho esto era demasiado cuidadoso, demasiado profesional. Fernando se la llevó a su casa esa noche, una mansión enorme en las lomas que normalmente la habría intimidado, pero que ahora simplemente le parecía un lugar seguro. La instaló en una habitación de huéspedes y se quedó con ella hasta que finalmente se durmió de puro agotamiento. A la mañana siguiente, Valeria despertó y encontró a Fernando sentado en un sillón junto a la cama, mirando su teléfono con expresión sombría. ¿Qué pasó?, preguntó ella, con voz ronca. Fernando levantó la vista. Parecía no haber dormido nada. Los abogados llamaron. Alguien filtró información confidencial de la empresa a la competencia. Información que solo 3 personas tenían. Yo, el director financiero, y Verónica. ¿Fue ella? No puedo probarlo todavía. Pero sí, fue ella. Apretó los puños. Y también tengo esto. Le mostró su teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Esto es solo el principio. Renuncia y vete. O lo que sigue será peor. Me lo mandaron hace 1 hora, dijo Fernando. A mi número privado, el que solo tiene la familia. Valeria cerró los ojos. El miedo era un peso físico en su pecho. Tal vez debería irme. Tal vez Verónica tiene razón. No valgo todo este problema. No. Fernando tomó sus manos. No voy a dejar que el odio de mi sobrina te aleje de mí. Ya perdí 27 años contigo. No voy a perder ni un día más. Pero está destruyendo tu empresa, tu reputación, todo lo que construiste. Todo lo que construí no significa nada sin ti, Valeria, absolutamente nada. Esa tarde, Fernando convocó a una reunión de emergencia con su equipo de seguridad y sus abogados. Valeria insistió en estar presente. Quiero que investiguen a Verónica, ordenó Fernando. Todo, sus finanzas, sus movimientos, sus comunicaciones. Quiero saber cada secreto que está escondiendo. El jefe de seguridad asintió. Ya empezamos, señor Durán. Y hay algunas cosas preocupantes, como que movimientos de dinero extraños, transferencias a cuentas offshore, pagos a personas con antecedentes criminales y algo más. El hombre hizo una pausa, incómodo. ¿Qué?, presionó Fernando. Encontramos pagos regulares a un hombre llamado Roberto Méndez, el mismo hombre que estuvo involucrado en un accidente de tránsito hace 22 años. El silencio en la habitación era absoluto. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Fernando lentamente. Estoy diciendo que su sobrina ha estado pagándole a este hombre desde hace años. Cantidades significativas. Y según nuestros registros, este hombre es el mismo que atropelló a Elena, terminó Valeria, con voz hueca. Fernando se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Encuéntrenlo ahora, y tráiganmelo. Quiero respuestas. El jefe de seguridad salió inmediatamente. Fernando se volteó hacia Valeria. Tenía los ojos llenos de una emoción que ella no podía descifrar. Rabia, horror, algo peor. Si Verónica tuvo algo que ver con la muerte de tu mamá. Su voz era apenas un susurro. Si tuvo algo que ver con eso. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Esto ya no era solo sobre herencias o apellidos. Esto era sobre justicia. Y tal vez sobre venganza.
Roberto Méndez vivía en una casa deteriorada en los límites de Nezahualcóyotl. El equipo de seguridad de Fernando lo encontró en menos de 24 horas. No se había escondido. Tal vez pensó que después de 22 años ya nadie vendría a buscarlo. Se equivocó. Fernando llegó al lugar con Valeria y 2 guardaespaldas. Era un sábado por la mañana, y el barrio despertaba lentamente entre ladridos de perros y música de radio que se escapaba por las ventanas. ¿Estás segura de que quieres estar aquí?, preguntó Fernando antes de bajar del auto. Esto puede ser difícil. Valeria lo miró con determinación. Necesito escucharlo. Necesito saber qué le pasó a mi mamá. Roberto Méndez tenía 60 y tantos años, pero parecía mucho mayor. El alcohol y la culpa envejecen más rápido que el tiempo. Abrió la puerta con ojos legañosos y retrocedió al ver a Fernando. Usted es Fernando Durán, y ella es Valeria Sánchez, hija de Elena Sánchez. El hombre palideció. Se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe. Necesitamos hablar, dijo Fernando. Ahora, entraron a una sala que olía a cigarros viejos y arrepentimiento. Roberto se dejó caer en un sillón raído, con las manos temblando. Ya pagué mi condena, murmuró. Estuve en la cárcel 5 años. No fue suficiente, dijo Valeria con voz fría. Mataste a mi mamá y solo pagaste 5 años. Fue un accidente. ¿Un accidente? Fernando sacó su teléfono y mostró los registros bancarios. Un accidente por el que Verónica Durante ha estado pagando durante años. Roberto cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Sabía que algún día esto pasaría. Sabía que no podía escapar para siempre. Entonces cuéntanos la verdad, exigió Fernando. Toda la verdad. Y tal vez, solo tal vez, tenga algo de misericordia. Roberto se sirvió un trago de tequila barato con manos temblorosas. Se lo bebió de un golpe y comenzó a hablar. Hace 22 años, yo manejaba un taxi. Apenas ganaba para comer. Tenía deudas con gente peligrosa. Entonces apareció ella, una chica joven, güera, elegante. Dijo que se llamaba Verónica. Valeria sintió que algo frío le recorría la espalda. Me ofreció dinero, mucho dinero, más de lo que yo ganaría en 5 años. Todo lo que tenía que hacer era... Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Qué? Presionó Fernando. ¿Qué tenías que hacer? Atropellar a una mujer, hacerlo parecer un accidente, y luego huir. El silencio que siguió era tan denso que costaba respirar. Me dio una fotografía, continuó Roberto, con voz quebrada, de una maestra que salía de la escuela primaria de San Martín de las Flores todos los días a las 5 de la tarde. Me dijo la ruta exacta que tomaba para caminar a su casa. Me dijo que tenía que hacerlo rápido, limpio, y que nunca me encontrarían si simplemente desaparecía después. ¿Y lo hiciste?, preguntó Valeria, aunque ya conocía la respuesta. ¿Mataste a mi mamá por dinero? Roberto sollozó. Estaba desesperado. Mis hijos tenían hambre. Mi esposa estaba enferma. Pensé que podía hacerlo y olvidarlo, que era solo un trabajo más. Un trabajo, gritó Valeria, poniéndose de pie. Era una persona, era mi mamá. Lo sé. Roberto se cubrió el rostro con las manos. Dios, lo sé. No pasa un solo día en que no vea su cara. La vi antes de golpearla. Caminaba tranquila, con una bolsa de mandado. Iba tarareando una canción, y yo aceleré. Fernando tuvo que sostener a Valeria porque sus piernas cedieron. El golpe la lanzó varios metros. Continuó Roberto. Destruido. Me detuve. Vi que todavía respiraba. Pude haber pedido ayuda. Pude haber llamado a una ambulancia. Pero tenía miedo. Así que huí. ¿Y Verónica te pagó?, preguntó Fernando con voz de acero. La mitad antes, la mitad después. Pero me atraparon 3 meses después. Alguien había visto mi taxi. Me procesaron por homicidio vehicular y fuga. 5 años en el reclusorio Oriente. ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Por qué no dijiste que te habían contratado? Porque ella me amenazó. Roberto levantó la vista, con ojos inyectados de sangre. Antes del juicio, Verónica fue a visitarme. Me dijo que si abría la boca, mi familia moriría. Mis hijos, mi esposa, todos. Y yo le creí. Había algo en sus ojos. Algo frío, algo muerto. Y después de salir de la cárcel, me buscó de nuevo. Me dijo que había sido una inversión,
y que me pagaría una pensión si mantenía la boca cerrada. $1,000 al mes, cada mes, durante 22 años, todo en efectivo, sin preguntas. Fernando revisó su teléfono. Los registros bancarios muestran retiros mensuales de la cuenta de Verónica, siempre en efectivo, siempre la misma cantidad, durante 22 años. ¿Por qué?, preguntó Valeria, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué mi mamá? ¿Qué les había hecho? Roberto negó con la cabeza. No lo sé. Verónica nunca me dijo. Solo dijo que era un problema que necesitaba desaparecer. Fernando estaba temblando de rabia contenida. Pero tú sabes algo más, algo que nos estás ocultando. ¿Qué te dijo exactamente Verónica cuando te contrató? Roberto tragó saliva. Dijo que su madre, Constanza, había contado una historia antes de morir, sobre una mujer de pueblo que había tenido una hija con su tío. Dijo que si esa mujer algún día decidía reclamar derechos, podría destruir toda la fortuna familiar. Dijo que era mejor eliminar el riesgo antes de que creciera. Valeria sintió que el mundo se detenía. ¿Me estás diciendo que Verónica mató a mi mamá para proteger su herencia? Cuando yo apenas tenía 5 años, ella dijo que era prevención, que su mamá le había enseñado que los Durán no comparten lo que les pertenece. Fernando se puso de pie bruscamente, caminó hacia la ventana, con los puños apretados tan fuerte que los nudillos se veían blancos. ¿Tienes pruebas?, preguntó sin voltear. ¿Algo que podamos usar contra ella? Guardé todo, dijo Roberto. Sabía que algún día lo necesitaría. La fotografía que me dio de Elena, los mensajes de texto viejos coordinando el pago, incluso una grabación. Roberto se levantó con dificultad y fue a su recámara. Regresó con una caja de zapatos llena de papeles viejos y un celular antiguo. Antes del trabajo, cuando me dio las instrucciones, grabé nuestra conversación sin que se diera cuenta. Tenía miedo de que no me pagara. Quería tener algo para presionarla si era necesario. Fernando tomó el teléfono con manos temblorosas. Lo encendió, milagrosamente. Todavía tenía batería suficiente. Presionó play. La voz de Verónica, 22 años más joven pero inconfundible, llenó la habitación. Necesito que esto parezca un accidente. Nada de balazos, nada de cuchillos, un atropellamiento, rápido y eficiente. La mujer se llama Elena Sánchez. Es maestra en San Martín de las Flores. Sale de la escuela todos los días a las 5. La quiero muerta antes de que su hija crezca y venga a reclamar lo que no le corresponde. La voz de Roberto, más joven y nerviosa, respondía: «¿Y si sobrevive? No va a sobrevivir. Te voy a pagar muy bien para asegurarme de eso. Y si fallas, no solo pierdes el dinero, pierdes mucho más». Fernando detuvo la grabación. Tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Es suficiente», dijo con voz rota. «Es más que suficiente». Valeria estaba en shock. Había sabido que Verónica era malvada, pero esto era monstruoso. «¿Qué va a hacer?», preguntó Roberto. «¿Va a entregarme a la policía?». Fernando lo miró con una mezcla de desprecio y algo parecido a la lástima. «Ya pagaste 5 años, pero vas a testificar. Vas a contar esta historia frente a un juez y vas a ayudarme a meter a Verónica en la cárcel por el resto de su vida. Si hago eso me matará. Si no lo haces, yo te mato», dijo Fernando con voz fría. «Elige». Roberto asintió lentamente. «Está bien, testificaré, pero necesito protección, para mí y para mi familia». «La tendrás». Fernando llamó a sus abogados inmediatamente. «Necesito que redacten un acuerdo de inmunidad y contacten al Ministerio Público. Tenemos evidencia de asesinato premeditado. Salieron de esa casa con la grabación, las fotografías y los registros de pago. Suficiente evidencia para destruir a Verónica». En el auto, de regreso a la ciudad, Valeria miraba por la ventana sin ver realmente nada. «Mi mamá no murió en un accidente», dijo en voz baja. «Fue asesinada, y durante 22 años, su asesina caminó libre, disfrutando de la fortuna que mató para proteger». Fernando tomó su mano. «Ya no más, te lo prometo, Valeria. Verónica va a pagar por cada segundo de sufrimiento que causó. Y si se escapa, y si usa su dinero y sus conexiones para salirse con la suya». Fernando la miró con una determinación que Valeria nunca había visto. «No va a escapar. Voy a usar cada recurso que tengo, cada contacto,
cada peso de mi fortuna para asegurarme de que enfrente justicia, no por mí, por Elena y por ti. Valeria apretó su mano. Gracias, papá. Era la primera vez que lo llamaba así sin dudarlo, y en ese momento, ambos supieron que la guerra había terminado de escalar. Ahora era personal, ahora era inevitable, y solo uno saldría victorioso. Fernando pasó las siguientes semanas construyendo el caso más meticuloso de su vida. No era solo sobre ganar, era sobre justicia absoluta, inquebrantable, innegable. Contrató a los mejores abogados penalistas del país, puso a un equipo de investigadores forenses a revisar cada detalle de la muerte de Elena, protegió a Roberto Méndez en un lugar seguro, con guardias las 24 horas. Y más importante aún, comenzó a excavar en las finanzas de Verónica. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. No es solo el asesinato, le explicó su contador forense una tarde. Verónica ha estado desviando fondos de la empresa durante años. Millones de pesos en cuentas fantasma, facturas falsas, proyectos inexistentes. Es un fraude sistemático. Fernando revisaba los documentos con creciente horror. Verónica había creado toda una red de corrupción dentro de su propia empresa. Empresas fachada, sobornos a funcionarios públicos, contratos inflados donde ella se quedaba con la diferencia. ¿Cómo no me di cuenta?, se preguntaba en voz alta. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque confiabas en ella, dijo Valeria, quien había estado revisando documentos junto a él. Porque era familia, y ella usó esa confianza para robarte. Pero había algo más, algo que el equipo de investigadores descubrió casi por accidente. El jefe de seguridad entró una noche a la oficina con expresión sombría. Fernando y Valeria estaban trabajando tarde, preparando el caso contra Verónica. Señor Durán, necesito mostrarle algo, y créame, no le va a gustar. Colocó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había documentos médicos, registros hospitalarios y fotografías de un expediente policial viejo. ¿Qué es esto?, preguntó Fernando. Es el reporte del accidente de Elena Sánchez, el original, archivado hace 22 años. Valeria se acercó, con el corazón acelerado. Según el reporte médico, continuó el investigador, Elena llegó al hospital todavía con vida. Tenía heridas graves, pero sobrevivibles. Los doctores estimaban un 80% de probabilidad de recuperación si recibía la cirugía adecuada. Pero Fernando sintió que algo terrible venía. Pero la cirugía nunca se realizó. Alguien firmó una orden de no reanimar. Alguien que se identificó como familiar directo y dijo que Elena no tenía recursos para pagar el tratamiento, así que era mejor dejarla ir en paz. Valeria sintió que las piernas le temblaban. ¿Quién firmó eso? ¿El investigador sacó el documento? La firma era clara, aunque había intentado hacerla ilegible. Verónica Durán. No, susurró Valeria. No puede ser. Hay más, continuó el investigador. Hablé con una enfermera jubilada que trabajaba esa noche. Recuerda el caso porque le pareció extraño. Dijo que una mujer joven y elegante llegó al hospital, afirmando ser prima de Elena. Dijo que la familia no tenía dinero y que era mejor no alargar el sufrimiento. Los doctores protestaron, pero la mujer fue muy insistente. Incluso ofreció un donativo al hospital para que no hicieran preguntas. Fernando se levantó bruscamente, volteando la silla. ¿Me estás diciendo que Elena podría haber sobrevivido? Que Verónica no solo la mandó a atropellar, sino que también la dejó morir cuando todavía había esperanza. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Valeria cayó de rodillas. El dolor era físico, como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Su mamá podría haber vivido, podría haberla criado, podrían haber tenido una vida juntas, pero Verónica se aseguró de que eso nunca pasara. Fernando la levantó del suelo, abrazándola mientras ella sollozaba sin control. «La voy a destruir», susurró Fernando, con una frialdad que asustó incluso a sus guardias. «Voy a quitar cada peso que tiene, cada contacto, cada ápice de poder, y luego voy a meterla en la cárcel más profunda que exista». Durante los siguientes días, Fernando y su equipo armaron el caso definitivo. No dejaron cabo suelto. Cada transacción fraudulenta, cada soborno, cada mentira, todo estaba documentado, verificado y legalizado. Y finalmente, estaba la grabación de Roberto Méndez, la prueba irrefutable de que Verónica había ordenado el asesinato.
Es hora, dijo Fernando una tarde. Tenemos todo. Es momento de confrontarla. Valeria asintió. Quería estar presente. Necesitaba ver la cara de Verónica cuando supiera que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Fernando convocó a Verónica a una reunión privada en su oficina. Ella llegó con su usual arrogancia, vestida impecablemente, como si fuera dueña del lugar. «Otra vez, tío», dijo con fastidio. «Pensé que ya habíamos terminado con este drama familiar». «Siéntate», ordenó Fernando. Algo en su tono hizo que Verónica obedeciera. Por primera vez, pareció notar la tensión en el ambiente, los abogados sentados en silencio, los documentos apilados sobre el escritorio, la expresión de piedra en el rostro de Fernando. «¿Qué pasa?», preguntó. Con menos seguridad, Fernando colocó la primera carpeta frente a ella. «Esto es evidencia de fraude sistemático. Durante 6 años, has desviado más de 50 millones de pesos de esta empresa. Aquí están las cuentas, las transferencias, las empresas fantasma, todo». Verónica palideció ligeramente, pero intentó mantener la compostura. «No sé de qué hablas, eso es ridículo». «¿Es ridículo?». Fernando abrió la carpeta. «Entonces explícame por qué hay 5 empresas registradas a tu nombre que supuestamente proveen servicios a nuestra constructora, pero que nunca han entregado nada. Explícame por qué esas empresas reciben pagos mensuales millonarios. Son proveedores legítimos». «Mentira». Fernando arrojó más documentos sobre el escritorio. «Contraté auditores forenses. Todas esas empresas son cascarones. El dinero entra y desaparece en cuentas offshore en las Islas Caimán. Tus cuentas». Verónica se puso de pie bruscamente. «No voy a quedarme aquí a escuchar estas acusaciones sin fundamento. Siéntate». La voz de Fernando era de acero. «Porque todavía no termino». Sacó una segunda carpeta. Esta era más delgada, pero infinitamente más peligrosa. «Esto es evidencia de asesinato». El rostro de Verónica perdió todo el color. «¿Qué? Elena Sánchez. La recuerdas, ¿verdad? La madre de Valeria. La mujer que tu madre te contó que había tenido una hija con tu tío». Verónica no respondió. Sus ojos volaban entre los documentos y la puerta, como calculando si podía escapar. «Encontré a Roberto Méndez», continuó Fernando. «El hombre que contrataste para atropellar a Elena hace 22 años. El mismo hombre al que has estado pagando mensualmente durante más de 2 décadas para comprar su silencio. Eso es una locura. Locura». Fernando presionó play en su computadora. La voz de Verónica, de hace 22 años, llenó la oficina. «Necesito que esto parezca un accidente. La mujer se llama Elena Sánchez. La quiero muerta antes de que su hija crezca y venga a reclamar lo que no le corresponde». Verónica se quedó congelada. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. «Roberto Méndez grabó esa conversación», dijo Fernando, «y está dispuesto a testificar, con inmunidad total. Va a contar cada detalle de cómo lo contrataste, cómo le pagaste y cómo lo amenazaste para mantenerlo callado. Yo, no. Pero hay más». Fernando sacó los documentos del hospital, porque resulta que Elena no murió inmediatamente. Llegó viva al hospital. Tenía oportunidad de sobrevivir, hasta que tú llegaste, te hiciste pasar por familiar y firmaste una orden para dejarla morir. Valeria se puso de pie entonces, enfrentando directamente a Verónica. «Mi mamá podría haber vivido, podría haberme criado, pero tú te aseguraste de que muriera. No solo la mandaste matar, te aseguraste de que muriera incluso cuando todavía había esperanza. Era necesario», susurró Verónica con la voz quebrada. «Ustedes no entienden. Esta fortuna es mía. Mi mamá sacrificó todo para construirla. No iba a dejar que una cualquiera y su hija bastarda me la quitaran». «¿Necesario?». La voz de Fernando temblaba de rabia. ¿Asesinar a una mujer inocente era necesario? «Todo esto era mío», gritó Verónica, finalmente perdiendo el control. «Yo trabajé por esto. Yo construí este imperio mientras tú jugabas al viudo triste, y no voy a dejar que me lo quiten». Fernando levantó el teléfono. «Es suficiente», marcó un número. «Ya pueden entrar». La puerta se abrió. 2 agentes del Ministerio Público entraron, seguidos de policías uniformados. «Verónica Durán», dijo uno de los agentes, «queda arrestada por los delitos de asesinato en primer grado, fraude y asociación delictuosa. Tiene derecho a permanecer en silencio». «No», Verónica intentó retroceder.
No pueden hacer esto. Soy una Durán. Tengo abogados. Tengo conexiones. Tus conexiones no van a salvarte de esto, dijo Fernando con frialdad. Tengo evidencia irrefutable. Testigos. Grabaciones. Documentos. Tu vida como la conoces. Terminó. Verónica. Los policías la esposaron mientras ella gritaba, luchaba, amenazaba. Esto no va a quedar así. Tu abogado va a decirte que te declares culpable, interrumpió Fernando. Porque si esto va a juicio, voy a asegurarme de que recibas la sentencia máxima. Cada maldito año, mientras la sacaban del edificio, Verónica volteó una última vez hacia Valeria. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo odio puro. Ojalá te hubiera matado a ti también, escupió. Valeria no respondió, solo la observó ser arrastrada hacia el elevador, hacia su inevitable destino. Cuando finalmente se fueron, el silencio en la oficina era absoluto. Fernando se dejó caer en su silla, de repente pareciendo 10 años mayor. Se acabó, susurró. Finalmente se acabó. Valeria se sentó junto a él. Ambos lloraban, pero eran lágrimas de alivio, de justicia, de algo que finalmente, después de 22 años, se había corregido. Mi mamá puede descansar en paz ahora, dijo Valeria. Sí, Fernando tomó su mano. Y nosotros podemos empezar a vivir. El arresto de Verónica desató una tormenta mediática sin precedentes. Los titulares gritaban desde cada periódico, cada portal de noticias, cada programa de televisión. Heredera Durán arrestada por asesinato. Imperio familiar construido sobre sangre y fraude. La verdad detrás de la muerte de Elena Sánchez. Fernando contrató al mejor equipo de relaciones públicas del país, no para ocultar la verdad, sino para asegurarse de que se contara correctamente. Organizó una conferencia de prensa donde presentó evidencia resumida, sin comprometer el caso legal, durante 22 años, dijo frente a las cámaras, con Valeria a su lado. Mi sobrina Verónica Durán escondió un crimen atroz. Ordenó el asesinato de Elena Sánchez, una maestra inocente cuyo único crimen fue amarme y tener una hija conmigo. Hoy, finalmente, enfrentará justicia. Las preguntas de los reporteros fueron despiadadas, pero Fernando respondió cada una con honestidad brutal. Sí, había sido un cobarde. Sí, había abandonado a Elena. Sí, su familia había destruido la posibilidad de que tuvieran un futuro juntos. No puedo cambiar el pasado, dijo con voz quebrada, pero puedo asegurarme de que la verdad prevalezca y que mi hija Valeria reciba la justicia que merece. Mientras tanto, Verónica permanecía en prisión preventiva. Sus abogados solicitaron fianza, argumentando que era una empresaria respetable sin antecedentes penales. Pero el juez, después de revisar la evidencia, la negó rotundamente. La acusada representa un peligro para testigos clave, dictaminó, y dado el alcance de sus recursos financieros, constituye un riesgo de fuga considerable. Solicitud denegada. En su celda, Verónica perdía la compostura día a día. Acostumbrada al lujo y el poder, la realidad de la prisión la estaba destruyendo. Sus abogados reportaban que se negaba a comer, que apenas dormía, que oscilaba entre ataques de rabia y crisis de llanto. Quiere hacer un trato, le informó uno de los fiscales a Fernando. Su abogado se acercó. Dice que está dispuesta a declararse culpable de fraude y homicidio culposo si retiramos los cargos de asesinato premeditado. Fernando ni siquiera dudó. No, que se pudra en juicio. Quiero que un jurado escuche cada detalle de lo que hizo. Quiero que el mundo entero sepa qué clase de monstruo es. Señor Durán, con todo respeto, un juicio es riesgoso. Siempre existe la posibilidad de que... No me importa el riesgo, interrumpió Fernando. Tenemos la evidencia, tenemos los testimonios, y más importante aún, tenemos la verdad. Ella no merece un trato, merece pagar por completo. Mientras preparaban el caso, Fernando también tuvo que lidiar con el consejo directivo de su empresa. Varios miembros exigían su renuncia, argumentando que el escándalo estaba afectando los negocios. Las acciones cayeron 20%, argumentaba el director financiero. Los inversionistas están nerviosos. Necesitamos distancia de esta situación. Fernando los enfrentó en una reunión extraordinaria, con Valeria presente como observadora. Esta empresa la construí yo, dijo con voz firme. Cada edificio, cada contrato, cada peso. Y sí,
Cometí errores terribles en mi vida personal, pero nunca comprometí la integridad de este negocio. Esa fue Verónica. Ella los defraudó a ustedes tanto como me defraudó a mí. Colocó los documentos de fraude sobre la mesa de juntas. Aquí está la evidencia de cómo mi sobrina robó millones durante años, cómo sobornó funcionarios, cómo creó empresas fantasma, todo bajo sus narices. Si alguien debe renunciar por incompetencia, son ustedes por no haberla detectado. El silencio fue absoluto. Voy a limpiar esta empresa, continuó Fernando. Voy a recuperar cada peso robado. Voy a restaurar nuestra reputación. Y cuando termine, Constructora Durán será más fuerte que nunca. Pero lo haré a mi manera, con mi hija a mi lado. Y si no les gusta, ahí está la puerta. Nadie se movió. Bien, entonces pongámonos a trabajar. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Los abogados de Fernando trabajaban 24 horas preparando el caso. Cada documento era verificado 3 veces. Cada testigo, ensayado hasta el cansancio. Roberto Méndez estaba bajo protección permanente, preparándose para su testimonio crucial. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Fernando durante uno de los ensayos. Roberto lucía nervioso pero determinado, aterrado, pero también aliviado. Durante 22 años cargué este peso, esta culpa. Finalmente puedo hacer algo bien. Finalmente puedo decir la verdad. Tu testimonio va a cambiar todo, dijo Valeria. Va a darle justicia a mi mamá. Espero que sí, porque si no lo hace, entonces todo esto no sirvió de nada. El equipo forense también trabajaba incansablemente. Contrataron expertos internacionales para analizar la escena del crimen original. 23 años después, todavía encontraron evidencia física, marcas de llantas que coincidían con el taxi de Roberto, cálculos de velocidad que demostraban que fue deliberado, no accidental. El ángulo del impacto, explicó el experto, demuestra que el vehículo aceleró directamente hacia la víctima. No hubo intento de frenar, no hubo desviación. Fue un ataque directo y calculado. Fernando escuchaba cada detalle con el rostro pétreo. Cada nueva evidencia era otro clavo en el ataúd de Verónica, pero también otra puñalada en su corazón, porque cada detalle le recordaba el sufrimiento de Elena en sus últimos momentos. Una noche, trabajando hasta tarde en su oficina, Valeria encontró a Fernando mirando una fotografía vieja de Elena. ¿Estás bien, papá? Él negó con la cabeza lentamente. No sé si alguna vez voy a estar bien, cada vez que pienso en lo que sufrió, lo asustada que debió estar, y yo no estuve ahí para protegerla. Valeria se sentó junto a él. No fue tu culpa, fue de Verónica y de Constanza. Ellas eligieron el odio y la ambición. Tú elegiste el amor, aunque llegaste tarde. ¿Tarde? ¿Llegué 27 años tarde? Valeria, ¿cómo puedo perdonarme por eso? De la misma manera que yo te perdoné, reconociendo que también fuiste víctima, que Constanza te manipuló, que el sistema familiar en el que creciste te condicionó a obedecer. No justifica lo que hiciste, pero lo explica. Fernando la abrazó. No merezco tu perdón, pero estoy agradecido por él cada día. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la presión aumentaba. Los abogados de Verónica intentaron cada maniobra legal posible. Solicitudes de cambio de jurisdicción, argumentos de incompetencia mental, intentos de suprimir evidencia. Todo fue denegado. Ella sabe que está acabada, comentó el abogado principal de Fernando. Todos estos movimientos son desesperación. Está tratando de retrasar lo inevitable. ¿Cuánto tiempo crees que reciba?, preguntó Valeria. Con asesinato en primer grado, fraude masivo y los agravantes del caso. Estamos hablando de mínimo 25 años, posiblemente cadena perpetua si el jurado se inclina por la pena máxima. 25 años. Verónica tendría casi 60 cuando saliera, si es que salía, la noche antes de que comenzara el juicio. Fernando y Valeria fueron juntos al cementerio de San Martín de las Flores. Llevaban flores frescas y una fotografía nueva para la lápida de Elena. Mañana empieza, mamá, dijo Valeria, arrodillándose frente a la tumba. Mañana el mundo va a saber lo que te hicieron, y la persona que te quitó la vida va a pagar. Fernando colocó rosas blancas sobre la tumba, las mismas que Elena amaba. Elena, perdóname, susurró. Perdóname por no protegerte, por no luchar por ti,
por dejar que mi familia te destruyera. Pero te prometo algo. Voy a asegurarme de que nuestra hija tenga todo lo que tú hubieras querido para ella. Voy a amarla por los dos. Y voy a hacer justicia por ti. Aunque llegue décadas tarde, el viento sopló suavemente entre los árboles del cementerio, y por un momento, ambos sintieron algo, una presencia, una paz, como si Elena estuviera ahí con ellos, perdonando, bendiciendo, despidiéndose. Regresaron a la ciudad en silencio. Mañana cambiaría todo. Mañana, finalmente, la verdad completa saldría a la luz. Fernando revisó una última vez los documentos en su estudio esa noche. Cada página era una pieza del rompecabezas que destruiría a Verónica. La grabación de Roberto, los registros bancarios, los documentos del hospital, el testimonio forense. ¿Estás listo?, preguntó Valeria desde la puerta. Fernando cerró la carpeta y asintió. Más que listo. Es hora de que Verónica enfrente lo que hizo. Es hora de que pague cada lágrima, cada año robado, cada mentira. Y después, finalmente podremos vivir, tú y yo, como debió ser desde el principio. Valeria sonrió. Por primera vez en semanas. Era una sonrisa genuina, como debió ser desde el principio. Repitió. Esa noche, ambos durmieron mejor de lo que habían dormido en meses, porque mañana no era solo el inicio de un juicio, era el inicio de la justicia y el final de décadas de mentiras. El día del juicio amaneció gris y lluvioso sobre la Ciudad de México. Fernando y Valeria llegaron temprano a los juzgados, rodeados de seguridad y abogados. Los reporteros se amontonaban en las escaleras, gritando preguntas, extendiendo micrófonos. Fernando mantuvo la cabeza en alto y guió a Valeria a través del caos con mano firme en su hombro. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. El jurado ya estaba sentado. 12 ciudadanos comunes que tendrían en sus manos el destino de Verónica Durán. Los asientos para el público estaban repletos. Periodistas, curiosos y algunos empleados de la constructora que querían presenciar el final de la saga. Verónica entró esposada, flanqueada por guardias. Lucía demacrada, con ojeras profundas y el cabello sin su usual perfección, pero cuando sus ojos encontraron los de Fernando, todavía brillaban con odio. El juez, un hombre de 60 años con reputación de severidad, golpeó su mazo. Se abre la sesión. Caso del Estado contra Verónica Durán por los cargos de asesinato en primer grado, fraude agravado y asociación delictuosa. Fiscal, ¿puede proceder? El fiscal del Estado era una mujer brillante llamada Mónica Reyes, conocida por su tasa de condenas del 90%. Se puso de pie con confianza absoluta. Miembros del jurado, durante los próximos días, les presentaré evidencia irrefutable de que la acusada, Verónica Durán, planeó y ejecutó el asesinato de Elena Sánchez hace 22 años. Y no solo eso, también les mostraré cómo, durante más de 2 décadas, ocultó su crimen mientras robaba millones de pesos de la empresa familiar, caminó frente al jurado, haciendo contacto visual con cada miembro. Elena Sánchez era una maestra de primaria, 32 años, madre soltera de una niña de 5 años llamada Valeria. Su único crimen fue amar al hombre equivocado y tener una hija con él. Por eso, Verónica Durán decidió que debía morir. El primer testigo fue Roberto Méndez. Entró a la sala visiblemente nervioso, pero determinado. Prestó juramento y se sentó en el estrado. La fiscal lo guió a través de su testimonio con precisión quirúrgica. Señor Méndez, ¿puede decirnos qué ocurrió en marzo del año 2003? Roberto respiró profundo. Una mujer me contactó. Dijo que se llamaba Verónica Durán. Me ofreció 50,000 pesos para atropellar a alguien, para matar a alguien. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo. ¿Y usted aceptó? Sí. Roberto bajó la cabeza. Estaba desesperado. Tenía deudas. Mi familia pasaba hambre. Pensé que podía hacerlo y olvidarlo. ¿Qué le dijo exactamente la señorita Durán? Me dio una fotografía de Elena Sánchez. Me dijo dónde trabajaba, a qué hora salía, qué ruta tomaba. Me dijo que tenía que parecer un accidente, que tenía que hacerlo rápido porque... ¿Por qué, señor Méndez? Porque Elena tenía una hija, y esa hija podría crecer y reclamar la herencia familiar. Verónica dijo que era mejor eliminar el problema antes de que creciera. Valeria cerró los ojos. Escuchar esas palabras en voz alta,
en un tribunal, las hacía aún más reales, más dolorosas. ¿Y tiene pruebas de esta conversación? Sí, la grabé. La fiscal presentó la grabación como evidencia. La sala quedó en silencio absoluto mientras la voz de Verónica de hace 22 años llenaba el espacio. La quiero muerta antes de que su hija crezca y venga a reclamar lo que no le corresponde. Los miembros del jurado se miraron entre sí. Algunos tomaban notas furiosamente. Otros simplemente miraban a Verónica con expresiones de horror. El abogado defensor intentó desacreditar a Roberto durante el contrainterrogatorio. Señor Méndez, usted es un criminal convicto. Estuvo 5 años en prisión por homicidio vehicular. ¿Por qué deberíamos creerle ahora? Porque ya pagué por ese crimen, respondió Roberto. Y porque estoy cansado de mentir. Durante 22 años, ella me pagó para que mantuviera la boca cerrada, pero ya no puedo seguir viviendo con esto. No es conveniente que ahora, con inmunidad garantizada, decida confesar. No busco conveniencia, busco redención. Algo que Verónica Durán nunca entenderá. El siguiente testigo fue la enfermera jubilada del hospital. La mujer, de unos 70 años, explicó con voz temblorosa cómo una joven elegante había llegado la noche del accidente. Afirmando ser familiar de Elena, dijo que la familia no tenía recursos para la cirugía, que era mejor dejarla ir en paz. Los doctores protestaron, pero ella fue muy insistente. Incluso ofreció dinero al hospital para facilitar las cosas. Y reconoce a esa persona en esta sala. La enfermera señaló directamente a Verónica. Es ella. Nunca olvidé su cara, porque mientras firmaba los papeles para dejar morir a esa pobre mujer, estaba sonriendo. Otro murmullo recorrió la sala. Esta vez, el juez no lo detuvo. Después vinieron los expertos forenses. Explicaron con diagramas y fotografías cómo el accidente había sido en realidad un ataque deliberado. Mostraron las marcas de llantas, los cálculos de velocidad, el ángulo del impacto. No hay duda, concluyó el experto principal. El conductor aceleró directamente hacia la víctima. No hubo intento de frenar, no hubo desviación. Fue intencional. Fernando fue llamado al estrado al tercer día. La fiscal lo guió a través de su historia con Elena, su amor, su cobardía, el descubrimiento de Constanza y finalmente, cómo había encontrado a Valeria 27 años después. Señor Durán, cuando descubrió que Elena había sido asesinada, ¿qué sintió? Fernando tardó un momento en responder. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Sentí que mi vida había sido una mentira, que todo lo que había construido no valía nada porque estaba cimentado en el sufrimiento de la única persona que realmente amé. Y sentí rabia hacia mi familia, hacia mí mismo, y especialmente hacia Verónica por robarme no solo a Elena, sino 27 años con mi hija. La defensa intentó atacar su credibilidad. Señor Durán, ¿no es cierto que usted tiene un conflicto de intereses? Después de todo, su sobrina era su heredera antes de que apareciera convenientemente esta supuesta hija. Fernando los miró con desprecio. Mi hija no apareció convenientemente. Yo la busqué, yo la encontré, y el examen de ADN es irrefutable. Pero incluso si Valeria no fuera mi hija, incluso si fuera una extraña completa, seguiría buscando justicia por Elena, porque lo que Verónica hizo fue monstruoso. No es posible que esté manipulando esta situación para beneficiar a... Lo único que manipuló esta situación fue Verónica cuando ordenó matar a una mujer inocente. Todo lo demás es solo la verdad saliendo finalmente a la luz. Valeria testificó el cuarto día. Habló sobre crecer sin madre, sobre las preguntas sin respuesta, sobre el dolor de ser huérfana sin saber por qué, y sobre el horror de descubrir que su madre no había muerto en un accidente, sino que había sido asesinada por una mujer ambiciosa que no quería compartir su herencia. ¿Qué le gustaría decirle a Verónica Durán?, preguntó la fiscal. Valeria volteó hacia su prima. Verónica sostuvo su mirada, desafiante. Me gustaría preguntarle si valió la pena, si los millones que robó, si la herencia que protegió, si todo ese poder que tanto codiciaba, si valió la pena destruir una familia, si valió la pena quitarle la vida a una mujer buena, si valió la pena dejarme huérfana. ¿Y cuál cree que sería su respuesta? Creo que ella diría que sí, porque personas como Verónica no entienden el amor, solo entienden el poder, y por eso nunca podrá entender lo que destruyó.
El momento más devastador llegó cuando la fiscal presentó los registros financieros, año tras año de fraude sistemático. Empresas fantasma, sobornos, transferencias ilegales, millones y millones de pesos desviados, todo meticulosamente documentado. La acusada no solo es una asesina, concluyó la fiscal en sus alegatos finales. Es una ladrona que traicionó la confianza de su propia familia durante años. Robó de su tío, robó de la empresa, y cuando alguien amenazaba su imperio de mentiras, los eliminaba. Se volteó hacia el jurado. Verónica Durán planificó un asesinato. Contrató a un sicario. Se aseguró de que su víctima muriera incluso cuando todavía había esperanza de sobrevivir. Y luego, durante 22 años, vivió tranquilamente mientras la hija de su víctima crecía huérfana, mientras su tío vivía con el corazón roto sin saber la verdad, mientras ella seguía robando y mintiendo. Caminó lentamente frente al jurado. Les pido que hagan justicia, no solo por Elena Sánchez, no solo por Valeria, sino por todos nosotros, porque si personas como Verónica Durán pueden matar sin consecuencias, ¿qué clase de sociedad somos? El abogado defensor intentó un último esfuerzo. Damas y caballeros del jurado, mi clienta no es un monstruo. Es una mujer que cometió errores bajo presión extrema. Una mujer que, pero incluso él sonaba poco convincente. La evidencia era abrumadora, irrefutable, devastadora. El jurado se retiró a deliberar al quinto día. Fernando y Valeria esperaron en un salón privado, tomados de la mano, en silencio. 3 horas después, el jurado regresó. ¿Han llegado a un veredicto? Sí, su señoría. ¿Cómo encuentra el jurado a la acusada en el cargo de asesinato en primer grado? Culpable. En el cargo de fraude agravado. Culpable. En el cargo de asociación delictuosa. Culpable. Verónica se desplomó en su silla. Por primera vez desde el inicio del juicio, pareció comprender realmente lo que estaba pasando. Su vida, tal como la conocía, había terminado. El juez golpeó su mazo. La sentencia se dictará en 2 semanas. Hasta entonces, la acusada permanecerá en custodia. Mientras sacaban a Verónica, volteó una última vez. Ya no había odio en sus ojos, solo vacío. Fernando abrazó a Valeria. Ambos lloraban. «Lo logramos», susurró ella. «Le dimos justicia a mi mamá». «Sí». Fernando besó su frente. «Finalmente, sí». 2 semanas después del veredicto, el juez dictó sentencia. Verónica Durán fue condenada a 25 años de prisión por asesinato en primer grado, más 10 años adicionales por fraude y asociación delictuosa, 35 años en total. A sus 30 años de edad, saldría siendo una anciana de 65, si es que llegaba a salir. ¿Tiene algo que decir la acusada antes de ser trasladada?, preguntó el juez. Verónica se puso de pie lentamente. Miró hacia Fernando y Valeria, sentados en la primera fila. Por un momento, pareció que iba a disculparse, pero entonces, su rostro se endureció. «Todo esto era mío», dijo con voz quebrada pero desafiante. «Todo. Y ustedes me lo arrebataron». «No te arrebatamos nada», respondió Fernando con calma. «Simplemente recuperamos lo que nunca debió ser tuyo. La diferencia es que tú lo construiste con sangre. Nosotros lo reconstruiremos con amor». Verónica fue llevada sin decir nada más. Sus pasos resonaban en el silencio de la sala mientras desaparecía por la puerta trasera, hacia el resto de su vida en prisión, afuera del juzgado. Los medios se abalanzaron sobre Fernando y Valeria. Esta vez, Fernando había preparado un discurso. «Hoy se hizo justicia», comenzó. «No solo para Elena Sánchez, sino para todos aquellos que han sido víctimas de la ambición sin límites. Mi sobrina pagará por sus crímenes, y yo dedicaré el resto de mi vida a honrar la memoria de Elena y a construir un futuro digno con mi hija». «¿Qué pasará con la empresa?», gritó un reportero. «Constructora Durán será completamente reestructurada. Devolveremos cada peso robado. Implementaremos controles estrictos de transparencia. Y mi hija Valeria será parte integral de la nueva dirección. Porque esta empresa, que debió haber sido también de Elena, ahora también le pertenece a Valeria». Los siguientes meses fueron de transformación radical. Fernando contrató a auditores externos para revisar cada transacción de los últimos 6 años. Identificaron todas las cuentas fantasma de Verónica. Recuperaron los fondos desviados y los devolvieron a las arcas de la empresa.
También descubrieron otros empleados cómplices que fueron despedidos y procesados legalmente. El consejo directivo fue completamente renovado. Fernando exigió transparencia absoluta, implementó un código de ética estricto y nombró a Valeria como subdirectora de operaciones, con la clara intención de que eventualmente tomara las riendas completas. «No sé si estoy lista para esto», confesó Valeria una tarde, mirando los planos de un nuevo proyecto residencial. «Nadie está listo para nada hasta que lo hace», respondió Fernando. «Tu mamá no estaba lista para criar una hija sola, pero lo hizo, y la crió bien. Tú tienes su fortaleza, y ahora también tienes mi apoyo». Pero más allá de los negocios, había una misión más importante. Una tarde, Fernando llevó a Valeria de regreso a San Martín de las Flores. No habían estado ahí desde el día del juicio. El pueblo seguía siendo pequeño, polvoriento, tranquilo, como si el tiempo no pasara igual que en la ciudad. Fueron directamente a la casa donde Elena había vivido. Era una construcción humilde de 2 pisos, con pintura descascarada y ventanas con marcos de madera viejos. Había estado abandonada durante años, desde que la abuela de Valeria murió. «¿Qué piensas?», preguntó Fernando. Valeria miró la casa con ojos llenos de lágrimas. Aquí había crecido, aquí su mamá la había criado, aquí habían sido felices, aunque fuera una felicidad pobre y sencilla. «Quiero comprarla», dijo finalmente, «y quiero convertirla en algo que honre a mi mamá». «¿En qué estás pensando?». Valeria sonrió por primera vez en semanas. «En una escuela gratuita para niños de familias humildes, como la que mi mamá siempre soñó construir pero nunca pudo». Fernando sintió que el corazón se le expandía en el pecho. «Es perfecta, es absolutamente perfecta». Compraron la casa y el terreno adyacente, contrataron arquitectos, maestros de obra, diseñadores, pero más importante aún, consultaron con la comunidad sobre qué necesitaban realmente. «No queremos construir algo que nosotros creemos que necesitan», explicó Valeria en una junta comunitaria. «Queremos construir lo que ustedes nos digan que necesitan». Los vecinos, que recordaban a Elena con cariño, se involucraron completamente, ofrecieron mano de obra voluntaria, donaron materiales, compartieron ideas. La escuela se convirtió en un proyecto comunitario genuino, no solo una obra de caridad desde arriba. 6 meses después, la escuela Elena Sánchez abrió sus puertas. Era un edificio de 2 pisos, pintado de colores alegres, amarillo y rojo, como las flores del vestido que Elena había bordado para Valeria. Tenía 6 aulas amplias e iluminadas, una biblioteca, un comedor y un patio de juegos con columpios y resbaladillas. El día de la inauguración, 50 niños entraron por primera vez. Llevaban uniformes nuevos que la escuela había proporcionado. Sus padres lloraban de agradecimiento. Muchos recordaban a Elena, y ver su nombre brillando en letras doradas sobre la entrada era como verla regresar al pueblo que tanto había amado. «Elena estaría tan orgullosa», dijo una señora mayor, quien había sido compañera de trabajo de Elena. Ella siempre soñó con esto, con dar educación de calidad a los niños que más lo necesitaban. Fernando y Valeria cortaron el listón juntos. Después, recorrieron cada aula, conocieron a cada maestro, saludaron a cada niño. Valeria se detuvo frente a un mural que habían pintado en el vestíbulo, un retrato de Elena, sonriente, rodeada de niños y flores. «Hola, mamá», susurró. «Lo logramos. Tu sueño finalmente se hizo realidad». Fernando colocó su mano en el hombro de Valeria. «Ella está aquí, en cada risa de estos niños, en cada lección que aprenderán, en cada vida que transformaremos. Elena está aquí». Los fines de semana se convirtieron en tradición. Fernando y Valeria viajaban a San Martín de las Flores. Pasaban tiempo en la escuela, ayudaban con mantenimiento, organizaban actividades recreativas, cocinaban juntos en la pequeña casa que habían remodelado junto a la escuela, usando recetas que Elena solía hacer. «¿Sabías que tu mamá hacía las mejores enchiladas del pueblo?», le contaba Fernando mientras pelaban chiles. «Una vez comí tanto que me enfermé». Ella se rió de mí toda la semana. Valeria sonreía mientras escuchaba estas historias. Cada anécdota era un pedazo de su mamá que recuperaba, un pedazo que Verónica no había podido destruir. Una tarde, mientras preparaban la cena, Valeria preguntó algo que había estado pensando durante semanas. «¿Alguna vez perdonarás a Verónica
Fernando dejó de picar cebollas. Consideró la pregunta seriamente. No lo sé. Parte de mí quiere decir que sí, que el perdón es liberador, pero otra parte sigue enojada, sigue dolida. Verónica no solo mató a Elena, nos robó 27 años juntos. A ti te robó una infancia con madre. A mí me robó la oportunidad de ser padre cuando más importaba. Pero si no la perdonamos, ¿no seguirá teniendo poder sobre nosotros? Tal vez el perdón no es blanco o negro, reflexionó Fernando. Tal vez es algo que construyes día a día. Hoy no puedo perdonarla, pero tal vez en 1 año, o en 5, o en 10, tal vez entonces pueda mirar atrás sin tanta rabia. Valeria asintió. Eso tenía sentido. La vida en la ciudad también cambió. Fernando redujo sus horas de trabajo. Pasaba más tiempo con Valeria, enseñándole no solo sobre el negocio, sino sobre la vida. Cocinaban juntos, veían películas, hablaban de todo y de nada. ¿Sabes?, dijo Fernando una noche, mientras cenaban en su casa. Durante 30 años, viví solo en esta mansión enorme, y siempre se sintió vacía, pero ahora, contigo aquí, finalmente se siente como un hogar. ¿Puedo confesarte algo?, dijo Valeria. Durante meses, tuve miedo de que me quisieras solo por culpa, que me aceptaras en tu vida porque te sentías obligado, no porque realmente me quisieras. Y ahora sé que me quieres, porque me lo demuestras todos los días, en las cosas pequeñas, en cómo me escuchas, en cómo te interesas por mi vida, en cómo honras la memoria de mi mamá. Fernando sintió que las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar, Valeria. Eres mi segunda oportunidad, mi redención, mi familia. Se abrazaron largo rato, padre e hija, finalmente completos. Una tarde, trabajando en la oficina, Valeria recibió una carta. Era de la prisión, de Verónica. La abrió con manos temblorosas. La letra era temblorosa, desesperada. Valeria, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas que lo lamento. Cada día en este lugar veo la cara de tu mamá, la escucho gritar, y sé que merezco este castigo y más. Solo quería que supieras que sí lo lamento, aunque sea demasiado tarde, aunque no importe. Lo lamento. Valeria le mostró la carta a Fernando. ¿Qué piensas?, preguntó él. Pienso que lamenta estar en prisión. No lamenta lo que hizo. Valeria dobló la carta. Pero tal vez algún día, cuando haya pasado más tiempo, pueda leerla de nuevo y sentir algo diferente. Por ahora, simplemente no puedo. No tienes que poder. El perdón no se puede forzar. Valeria guardó la carta en un cajón. Tal vez la volvería a leer en 1 año, o en 5, o nunca. Y estaba bien así, porque el perdón era un camino, no un destino. Y ellos apenas estaban comenzando a caminar. 1 año después de la sentencia, en un día soleado de primavera, Valeria y Fernando regresaron a San Martín de las Flores. La escuela Elena Sánchez estaba floreciendo. Los 50 niños originales ahora eran 80. Habían contratado más maestros, ampliado el comedor y creado un programa de becas para secundaria. El proyecto, que comenzó como un homenaje, se había convertido en una transformación real para toda la comunidad. «Mira esto», dijo la directora, mostrándoles las calificaciones. «Nuestros alumnos están superando los promedios estatales en matemáticas y lectura, y 3 de nuestros niños de 6º año ganaron el concurso regional de ciencias». Fernando sonrió con orgullo genuino. Elena estaría fascinada. Ella siempre creyó que la educación era la única manera de romper el ciclo de pobreza. «No es solo académico», continuó la directora. «Los niños están más felices, más seguros, tienen sueños ahora. Quieren ser doctores, ingenieros, maestros. Uno hasta dijo que quería ser astronauta». Valeria sintió que el corazón se le llenaba de calidez. Este era el legado de su mamá. No dinero, no propiedades, sino vidas transformadas, futuros creados, esperanza plantada donde antes solo había resignación. Después de la visita a la escuela, Valeria y Fernando caminaron hacia el cementerio del pueblo. Llevaban ramos enormes de rosas blancas, las favoritas de Elena, y flores silvestres que habían recogido en el camino. El monumento que habían construido era hermoso,
Mármol blanco con el nombre de Elena, grabado en letras doradas. Debajo, una inscripción que Fernando había elegido personalmente. Maestra, madre, amor eterno, tu luz sigue brillando en cada vida que tocaste. Fernando colocó las flores con cuidado, arreglándolas hasta que quedaron perfectas. Se arrodilló frente a la lápida y tocó el mármol suavemente, como si estuviera acariciando el rostro de Elena. «Hola, mi amor», susurró. «Ha pasado un año desde el juicio, un año desde que finalmente hicimos justicia por ti». Valeria se arrodilló junto a él, colocando su propia ofrenda de flores silvestres. «Verónica está en prisión, mamá, pagando por lo que te hizo. Y nosotros, estamos bien. Finalmente estamos bien». Fernando continuó hablando, con voz quebrada por la emoción. «Perdóname, Elena. Perdóname por no haber sido más valiente, por haber dejado que mi familia nos separara, por no haber luchado por ti como debía hacerlo». Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Debía haber ido a buscarte. Debía haber enfrentado a mis padres. Debía haber elegido el amor sobre el deber. Pero fui un cobarde. Y por mi cobardía, perdí 27 años contigo. 27 años siendo padre de nuestra hija». Valeria tomó su mano. «Papá, ella te perdonó. En su diario, siempre escribía con amor, nunca con rencor. Mamá entendía que también fuiste víctima. No merezco ese perdón». «Sí lo mereces», dijo Valeria firmemente, «porque estás aquí ahora, porque elegiste la verdad aunque llegara tarde, porque construiste esta escuela, porque me encontraste y me diste una familia». «Mamá te perdonó, papá, y yo también te perdono». Fernando sollozó abiertamente, abrazando a Valeria. «No sé qué hice para merecer una hija como tú, pero agradezco cada día que existas». Se quedaron ahí largo rato, padre e hija, llorando juntos bajo el sol de la tarde, sanando heridas que habían supurado durante décadas, cerrando círculos que se habían quedado abiertos demasiado tiempo. Cuando finalmente se pusieron de pie, Valeria notó algo. El viento soplaba suavemente, moviendo las flores, y por un momento juró que podía oler el perfume que su mamá solía usar, jazmín y lavanda. «¿Lo sentiste?», preguntó Fernando en voz baja. «Sí, ella está aquí. Siempre ha estado aquí, en ti, en cada cosa buena que haces, en cada decisión correcta que tomas. Elena vive a través de ti, Valeria». Caminaron de regreso al pueblo tomados del brazo. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas. Los niños jugaban en las calles, sus risas llenando el aire. Algunos los saludaron por su nombre, ya familiarizados con sus visitas regulares. «¿Sabes qué me di cuenta?», dijo Valeria mientras caminaban. «Verónica pensó que quitándole la vida a mi mamá nos quitaba todo, pero lo que no entendió es que no puedes matar el amor, no puedes destruir el legado de una persona buena. Mi mamá sigue viva en esta escuela, en estos niños, en ti y en mí». Verónica pasó toda su vida persiguiendo poder y dinero, reflexionó Fernando, y al final lo perdió todo, mientras que Elena, quien nunca tuvo riquezas materiales, dejó algo mucho más valioso: amor, y ese amor nos encontró, te encontró. Incluso 27 años después, llegaron a la pequeña casa junto a la escuela que habían remodelado. Era su refugio cuando visitaban el pueblo, sencilla pero acogedora, con fotografías de Elena por todas partes y recuerdos de su vida. Fernando preparó café mientras Valeria ponía música. Era una canción vieja que Elena solía cantar, según le habían contado los vecinos, una balada romántica sobre amores imposibles y esperanza eterna. «Enséñame a bailar», dijo Valeria de repente. Fernando parpadeó, sorprendido. «¿Bailar?». Mamá solía bailar esta canción. Los vecinos me contaron que bailaba sola en su sala, cuando pensaba que nadie la veía. Bailaba y cantaba tu nombre. Quiero aprender, quiero sentirme cerca de ella». Fernando extendió su mano, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. «Sería un honor». Bailaron lentamente en la pequeña sala, padre e hija, al ritmo de una canción que Elena había amado, y mientras giraban, Fernando le enseñó las palabras: «Aunque el destino nos separe, mi corazón siempre será tuyo, en cada estrella, en cada amanecer. Ahí estaré yo, esperándote, amándote, por siempre».
Ella me esperó, dijo Fernando con voz rota. Durante todos esos años, Elena me esperó. Nunca se casó. Nunca amó a nadie más. Me esperó sabiendo que probablemente nunca volvería. Y tú la amaste en silencio durante todos esos años, respondió Valeria. Incluso sin saber que existía yo, amaste su memoria. Eso tiene que contar para algo. Terminaron de bailar y salieron al pequeño patio trasero. El cielo nocturno estaba despejado, repleto de estrellas brillantes. En el pueblo, sin la contaminación lumínica de la ciudad, el universo se desplegaba en todo su esplendor. ¿Crees que mamá nos ve?, preguntó Valeria mirando hacia arriba. Fernando siguió su mirada hacia las estrellas. Estoy seguro, y apuesto a que está sonriendo, porque finalmente estamos juntos. Finalmente somos una familia. ¿Crees en el destino? Papá, no lo sé, pero creo en el amor, y creo que el amor verdadero encuentra la manera de sobrevivir, incluso cuando todo está en su contra. Tu mamá y yo no pudimos estar juntos en vida, pero a través de ti, seguimos conectados. A través de ti, nuestro amor continúa. Valeria recostó su cabeza en el hombro de Fernando. El tiempo que perdimos nunca volverá, dijo suavemente, pero el tiempo que tenemos ahora es un regalo, y no voy a desperdiciarlo. Yo tampoco, mi niña, yo tampoco. Se quedaron ahí, bajo las estrellas, en silencio. No necesitaban palabras. La presencia del otro era suficiente. El amor que compartían, forjado en el dolor pero purificado por el perdón, era suficiente. El viento sopló suavemente, trayendo el aroma de los campos que rodeaban el pueblo, los mismos campos donde Elena y Fernando habían caminado décadas atrás, soñando con un futuro que nunca llegó, pero que, de alguna manera misteriosa, había encontrado la manera de manifestarse en esta nueva generación. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Valeria. ¿Con la empresa? ¿Con la escuela? ¿Con nosotros? Vamos a seguir adelante, respondió Fernando. Vamos a seguir construyendo, no solo edificios, sino vidas, legados. Vamos a honrar a tu mamá siendo las mejores versiones de nosotros mismos. Y vamos a amarnos el uno al otro con la intensidad que ella nos enseñó. Suena perfecto. No será perfecto, admitió Fernando. Habrá días difíciles, días en que la tristeza nos golpee sin aviso, días en que extrañaremos a Elena tanto que dolerá respirar, pero los enfrentaremos juntos, como familia. Valeria asintió. Como familia, una estrella fugaz cruzó el cielo nocturno, brillante y rápida. Pide un deseo, dijo Fernando. Valeria cerró los ojos, pero no pidió nada, porque finalmente, después de 27 años de preguntas, de dolor, de vacío, tenía todo lo que necesitaba. Tenía un padre que la amaba. Tenía el legado de una madre que había sido extraordinaria. Tenía una misión que daba propósito a su vida. Y tenía paz. Paz para su mamá, que finalmente había recibido justicia. Paz para su papá, que finalmente había encontrado redención. Y paz para ella misma, que finalmente estaba completa. El viento sopló una última vez, más fuerte, como un abrazo invisible, y ambos lo sintieron. La presencia de Elena, bendiciendo este momento, dándole su aprobación, liberándolos para que vivieran plenamente. Gracias, mamá, susurró Valeria hacia las estrellas, por amarme, por criarte, por darle a papá el mejor regalo de todos. Fernando sonrió entre lágrimas. Gracias, Elena, agregó, por perdonarme, por esperarme, incluso cuando no lo merecía, y por darme esta segunda oportunidad de ser padre. Entraron a la casa tomados de la mano. Mañana regresarían a la ciudad, volverían al trabajo, a las responsabilidades, a la vida cotidiana. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no estaban rotos, ya no estaban incompletos. Eran una familia, construida sobre las cenizas del pasado, pero mirando firmemente hacia el futuro, y en algún lugar, entre las estrellas infinitas que brillaban sobre San Martín de las Flores, Elena Sánchez sonreía, porque el amor siempre encuentra su camino a casa, siempre.